Bueno, 4 ideas así básicas, a ver qué os parecen, ¿eh? Y insisto, son ideas y no son nuevas para nada. Estamos en un momento, y no es nuevo, llevamos años, y es esta idea del mundo de en qué estamos, ¿no? Insisto, son opiniones que nos ayudan a pensar. Falta de paradigmas o ideas totales. Esto es un poco la diferencia con la Guerra Fría, ¿no? Siempre pongo un ejemplo y bueno, pues que todos nos acordamos, no la hemos vivido tanto, pero sí sabemos qué es, ¿no? Incluso con las películas. La idea de un bloque en el mundo, ¿no? El bloque capitalista, Estados Unidos, etcétera, etcétera, democracia de mercado, y el bloque soviético, ¿no? Pues comunista, entre comillas, economía social, economía dirigida, ¿no? Centralizada, etcétera, etcétera. Bueno, había unas ideologías, ¿y totales en qué sentido? Que si tú estabas en un bloque, estabas en todo. Ese bloque te daba, en el sentido de que te daba la seguridad de estar en un sistema económico, en un sistema político, en un sistema cultural, en los que estaba todo muy atado. Y tenías a otro bloque enfrente que era lo contrario, o era enemigo, entre comillas. Eso también da seguridad, ¿no? En muchos países se buscan enemigos, ¿no? Esto, en muchos países, en todos los países, en todas las culturas, para cuando quieres reforzar una identidad, lo que haces es buscar un enemigo fuera, ¿no? Yo viví en Perú varios años y en cuanto había problemas en el gobierno, lo que hacían es montar una guerra con Ecuador, ¿no? A ver si la gente se olvida de los problemas, de la corrupción, de la pobreza, etcétera, etcétera, y de repente pues, se montaba una guerra absurda, ¿no? Porque por una línea en la frontera que era una de las puras selvas donde ni sabían dónde estaba la línea, ¿no? Lo divertido era ver que ibas a una escuela en Ecuador y el mapa de Ecuador era como el doble de grande de lo que era el oficial reconocido internacionalmente y el que veías en Perú, ¿no? Porque tenían todo marcado, una línea de toda la selva amazónica que decían esto es nuestro, ¿no? Solo lo reconocían ellos. Tampoco tenían capacidad de hacer nada allí, pero bueno. Eso era un poco el mundo anterior, ¿no? Y esto ya no está, ¿no? A los teóricos de las relaciones internacionales y de la historia contemporánea les encantan las siglas y los nombrecitos, ¿no? Entonces, pues el NOI era el nuevo orden internacional, ¿no? Caía el muro de Berlín, se acaba ese comunismo, ha triunfado, entre comillas, en la democracia de mercado, por llamarlo de alguna manera, y bueno, pues va a haber un nuevo orden internacional, ¿no? Y ahí se hablaba un poco, pues, por ejemplo, el dividendo de la paz, ¿no? Se decía, oye, toda la pasta que nos hemos estado gastando esto era lo positivo, ¿eh? O sea, había un optimismo, ¿no? Más allá de que uno pudiera ser de una ideología o de otra, o ser crítico con las dos, pero había un cierto optimismo, aunque sea por ese tema económico. Decir, todo el dinero que se han gastado, que nos hemos estado gastando en defendernos del otro, ahora ya no hay otro. Luego, y se ha puesto el dividendo de la paz, ese dinero que se invierta en paz. Bueno, no sé si pensáis que estamos mejor que en los años 90, pero cuesta aceptar que podamos estar mejor. En algunas cosas sí, por supuesto. Pero en general, y como concepto, sobre todo si hablamos de paz y de seguridad, pues probablemente no. Hubo un señor también, el Fukuyama, que era japonés de origen, pero estadounidense, que hablaba del fin de la historia, ¿no? El concepto de la historia, que es una historia, por ejemplo, en círculos, ¿no? Que se va repitiendo por simplificar, y al final lo que decía, bueno, si ya no hay ese contrario, ya la historia no avanza, ¿no? Es una teoría diferente, y la historia ya se acaba, es un concepto teórico mucho más complicado, pero al final lo que venía a decir es, ha triunfado el capitalismo en el mercado, y ya está, ya no va a haber otro cambio, porque ya está, ya es el triunfo de lo ideal, no solo lo ideal, sino lo que ha arrasado con todo tipo de otras teorías, ¿no? Estos son años 90, ya avanzando años 90, pero de repente llega otro tío, Huntington, que era otro estadounidense, y dice, no, esto es un choque, vamos a hacer un choque de civilizaciones. En vez de pelearnos por cuestiones ideológicas, porque ya no hay, ese bloque soviético ha fracasado, se ha hundido, no funciona su sistema ni económico ni social, no es atractivo, no gusta, vamos hacia el choque de civilizaciones en el sentido de que nos vamos a pelear entre Occidente. Él establecía 7 grandes grupos, ¿no? Occidente cristiano eran unas fronteras que decir, este tío ha visto muchas películas y es muy estadounidense, porque a veces algunas cosas que cómo definía el mundo, ¿no? Pero bueno, los confucianos, el bloque confuciano, el bloque occidental cristiano, el bloque islámico, ¿no? El antiguo Unión Soviética le daba otro nombre, no me acuerdo cuál era. Bueno, era el momento en el que el islamismo radical, ¿no? El islamismo extremista, también estaba empezando, pues eso, en 2001 fue el atentado de las Torres Gemelas, esto venía de antes, guerras en Afganistán, etcétera, etcétera, ¿no? Y había ese concepto que tenía como cierta base, ¿no? Lo que pasa es que era una teoría, y me acuerdo de esto, no sé si conocíais el IPES os suena, era un sitio, un instituto que daba clases ahí, y a veces hablábamos mucho de esta historia de que, claro, nos tocó vivirlo en directo, o sea, explicábamos, intentábamos explicar, era un sitio muy casero, aquí en el casco viejo, pero que nos lo currábamos mucho, que teníamos pues, cierta formación, lo trabajábamos mucho, y permitía debates y charlas y cursos pues muy sinceros también, ¿no? Sin unos objetivos académicos, y lo facilitaban, como aquí ahora también podría ser, ¿no?
y alargados, eran unos cursos que pasan en el mundo, se llamaba, estábamos todos los lunes de 8 a 10 de la noche, es que era impresionante, ahora no me lo imagino, de 8 a 10 de la noche todo el año, y era ir analizando entre varios profesores que intentábamos, lo preparábamos y tal, ir analizando el mundo, ¿no? Pues, a mí me tocan siempre las cuestiones generales, y entonces hablamos de Estados Unidos, de la ex Yugoslavia, algún conflicto grande que hubiera, de la Unión Europea, África, América Latina, pero ya aguantaba la gente sin llevarse ningún título, de 8 a 10 de la noche todos los lunes, era impresionante. Bueno, pues decíamos entonces, perdón que me voy un poco, que a veces parece que las grandes teorías están hechas para ser cumplidas, ¿no? O sea, uno dice, va a pasar esto, y en realidad lo que está diciendo es que porque lo dice, porque insiste, y porque detrás, pues la realidad imita a la ficción, ¿no? No es que describas la realidad, sino que haces, describes algo que no ha pasado, que no tiene por qué pasar, pero que describiéndolo, dándole toda la fuerza que le puede dar, pues desde esos países, con mucha más fuerza, con esas universidades, con ese sistema, pues parece, no digo que haya una conspiración detrás, pero que al final se cumple, ¿no? Y dices, joder, si tanto nombras, tanto mentas, como se dice estas personas, mentar la bicha, son estas personas. Yo el otro día no sé ni se dije, no la conocía, pero digo, se va por joven entonces. No sé de dónde viene. Mentar la bicha es como nombrar al diablo, ¿no? O sea, no lo nombres porque al final viene, ¿no? Entonces había un poquillo de esto, ¿no? Y es lo que pasaba con el Islam, que todavía pasa en realidad, ¿no? Puedes interpretar el Islam desde una manera o desde otra, ¿no? Pero si a todos los islamistas les conviertes en potenciales enemigos, al final lo son, lógicamente, porque se ven, y desde allí lo mismo con los cristianos o con el occidente europeo, ¿no? Si todos somos conquistadores y, ¿cómo se llama?, cruzados, pues al final no es que acabemos siéndolo, sino que acabas defendiéndote de eso, ¿no? Después llegó el 11 es el 11 de septiembre, ¿no? Las Torres Gemelas, y eso realmente, bueno, pues, con el tiempo, yo sigo pensando que eso fue, bueno, fue muy bestia, ¿no? Fue muy importante, muy bestia lo fue, evidentemente, pero pues Estados Unidos cambió su política y ahí se acabó un poco el sueño de ese nuevo orden internacional, ¿no? Lo otro eran teorías, pero ahora ya estamos en la realidad, y había un conflicto, ¿no? Un conflicto que cambió las tornas, es decir, volvemos a mandar a los marines, por simplificar, marines o los legionarios franceses o los españoles o lo que queráis, a los burkas ingleses, los vamos a mandar a Afganistán, o sea, se repiten cosas de la historia, ¿no? Pero en definitiva era guerra contra el terror terrorista, ¿no? Con un concepto, bueno, pues eso estaba escrito por ahí, no sé, quizás algo que tú defines quién es el terrorista, ¿no? El que tiene más poder define quién es el terrorista, ¿no? O sea, la palabra terrorista, ya sabéis, es como, desgraciadamente, bueno, es un buen ejemplo, la palabra genocidio, ¿no? Si la usamos continuamente, al final nada es, ¿no? Si todo es genocidio, nada es genocidio. Si todo es terrorismo, nada es terrorismo, ¿no? Pero eso es quién dice que el otro es terrorista. Siempre uno dice que el terrorista es el otro, ¿no? Es un Estado terrorista, o es un grupo terrorista, o es un... Entonces, bueno, pues eso tenía mucho de intención, pero más allá de la intención o de la ideología, no es que es una ideología, sino que, bueno, pues en la realidad en ese momento lo que pasó, o lo que vino a pasar, es que se justificaron y se volvió a intervenir, ¿no? Con esa lógica de no de luchar contra el que ideológicamente piensa diferente a ti, sino luchar contra el terrorismo que me amenaza y que me ha atacado también. De ahí surgió una historia que era un poco la contrapartida de la alianza de civilizaciones. En esto estuvo metido mucho Zapatero, el presidente Zapatero español, ¿no? En esa época, que era decir, bueno, vamos a darle una vuelta al choque de civilizaciones, vamos a aliar las civilizaciones, vamos a generar dinámicas, sinergias positivas, ¿no? Todo esto son teorías, pero teorías que llevaron años, en las que se invirtió mucho dinero y que definían un poco la situación, ¿no? No voy a dejar ahí unimultipolaridad, nueva bipolaridad, rollos de estos palabras, ¿no? Palabras. Lo que sí había, y esto es lo que no me atrevo a cambiar, es que yo creo que estamos en la misma situación, ¿no?, de crisis. Esa crisis del mercado, entre comillas, ¿no?, que tuvimos, por ejemplo, en 2008, ¿no?, la crisis financiera que llevó a tal. Esto continúa de alguna manera, o sea, los mercados financieros son muy volátiles. Aquí a lo mejor no lo estamos sufriendo tanto, pero en otros países a la que son volátiles porque los hacen así, a la que uno de repente compra un montón de rupias tailandesas y las convierte en euros, ¿no?, pues está hundiendo al revés, o está hundiendo o está depreciando o apreciando la moneda tailandesa. Eso genera en países pequeños unos impactos tremendos, ¿no? Y esto es el sistema en el que estamos, un sistema de pura libertad de movimiento de capitales financieros que generan de manera especulativa, sin generar ninguna riqueza real, sin generar más que para el que lo ordena y manda, dándole a un botón del ordenador y diciendo, pues voy a comprar $1.000 millones en moneda, no sé qué, ¿no? No sé qué, bueno, acciones pero los voy a vender a segundos. A los segundos las estoy vendiendo, este es el sistema
y es el sistema que mueve la mayor cantidad, porque la mayor es el 95% del dinero del mundo, se está moviendo de esa manera especulativa y sin base real, ¿no? Es financiero puro, no es económico de generación de empleo o de compra de fábricas, que también hay, pero es una mínima parte. Pero añadimos a esa crisis apellidos, ¿no? Estamos en una crisis energética desde hace años. Pues sí, lo hemos visto concretado en 2022, ¿no? Con Ucrania, con el tema de Ucrania, de una manera que tampoco yo sé explicar, porque no sé si os acordáis, cuando empezó la crisis de Ucrania, la guerra, Rusia boicot hacia Rusia pasaba nos mandando petróleo, han seguido mandando petróleo, han seguido mandando gas, o sea, hay muchas cosas que no han cambiado lo más mínimo, pero nos subió el precio de la gasolina un montón, de repente el gas estaba bajísimo, estaba a precios bajísimos. ¿Qué ha pasado para eso? Hemos conseguido generar tanta infraestructura para poder recibir gas licuado en Europa de una manera tan rápida que me parece increíble, ¿no? Al final es porque todo es mucha especulación y la economía, yo no soy economista y algunos seguro que sabéis más, pero se basa mucho en, bueno, sobre todo que es la economía financiera y la bolsa, ¿no? Se basa en las expectativas, no se basa en realidades, se basa en la expectativa de que algo pueda pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el petróleo donde genera mucho dinero es los mercados que se llaman a futuros, ¿no? No me preguntéis más porque no soy experto y si queréis añadir o corregir, no os cortéis lo más mínimo, ¿no? Pero al final es la expectativa de que esto vaya a subir de precio. Entonces yo compro el derecho a vender petróleo, ¿no? Dentro de años, pero no estoy comprando petróleo realmente, estoy comprando el derecho a comprarlo, porque creo que dentro de, cuando me lo des, dentro de un año, dentro de 6 meses, va a valer mucho más. Pero de repente digo, uy, esto no va por ahí, lo vendo. He perdido un poco, he ganado, o lo que sea, ¿no? Al revés, va mucho más, pues lo vendo porque gano más. Entonces es todo una economía que no se basa en la realidad. Crisis energética, como os decía, pues creo que está clara en la medida en que también afecta pues, a la ecológica, ¿no? El modelo que tenemos energético combustibles fósiles, etcétera, pues todos lo sabemos, está generando lo que está generando y a su vez hay cierta escasez en determinados mercados y sobre todo son mercados, los energéticos, muy expuestos a situaciones de inseguridad, ¿no? Que de repente pasa en Rusia, o está pasando en Oriente y a ver de dónde viene, ¿no? Estados Unidos ha sido muy lista y ha conseguido, una lista muy fuerte, pues ser autosuficiente en petróleo. Esto es impresionante. No siempre, no es que no compre nunca, pero no lo necesita, compra para reservas y luego tiene Alaska que a veces entra, a veces no entra, y cada presidente entra y dice, no, veto a sacar petróleo de Alaska. Llega Trump y dice, no, pues vamos a sacar petróleo de Alaska, ¿no? O tiene el fracking, toda esta historia de sacar gas de las rocas y no sé qué historias, que tampoco entiendo muy bien, pero bueno, pero hay otros países que no tenemos nada. ¿Qué tiene España? Sol, ¿no? Y así estamos, ¿no? Pues, y vamos a tener mucho más, según parece, ¿no? Claramente. ¿El problema cuál es? No es un problema. Pues eso, lo que supone la manera de hacerlo también, ¿no? Muchos movimientos, ¿no? Renovables sí, pero no así. Pues esa invasión por todos lados, dejando cultivos, dejando el campo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí tampoco tengo las ideas muy claras, no tengo una posición muy fijada, pues hay cosas que entiendo que tienen un coste y en cambio son positivas. Lo que también creo, en términos ya de competición entre países, es que sol ya no solo tiene España, Europa. O sea, el otro día me contaba que en Inglaterra están haciendo vino, ¿no? O más cerca, en Ulzama el año pasado estaban cultivando, en el Valle de Ulzama estaban cultivando cereal. Como decía uno de ahí, decía, eso es un sacrilegio, aquí nunca se ha cultivado cereal, ¿no? Porque es ganado, verde y tal, bueno, pues ya no es tan verde, ni llueve tanto, ni... Entonces, también, pero que en Inglaterra se haga vino, eso sí que es un sacrilegio, o sea, ¿sabes? ¿Qué vino harán? O sea, pero bueno. Crisis alimentaria, pues igual no la vemos, pero estamos en un modelo alimentario también muy injusto, ¿no? Y alimentaria, cuando hablo aquí, hablo en términos de globales, no quiere decir que haya intoxicaciones o que no estemos alimentándonos sano o que estemos alimentándonos que también de mucha distancia y no consumiendo productos locales con todo lo que supone, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy hablando de que en África hay una crisis de hambre ahora mismo tremenda, de las mayores del mundo, ¿no? O sea, que por crisis humanitarias, que se llamaría humanitaria, de gente que se está muriendo, tenemos, no digo más que nunca, pero sí, probablemente sí, tenemos algunas de las más graves, ¿no? Ahora mismo, hasta hace poquito, la crisis más grave humanitaria de gente muriendo era en Yemen, asociada a una crisis de conflicto armado y con una epidemia de cólera. Ahora mismo es Gaza, claramente, ¿no? Se están empezando a morir de hambre y la situación pues ha muerto muchísima gente. Pero tenemos Ucrania, tenemos, y luego en el sentido del hambre y del vuelvo, lo que tenemos es sobre todo el cuerno de África y el África este de África, sobre todo, no solo, pero sobre todo, pues una situación tremenda, ¿no? Etiopía, Somalia, Eritrea, Somalilandia, Kenia, incluso el norte de Kenia, Uganda una parte, Sudán, una burrada, ¿no? Bueno, pues, y esto no sale en los medios, ¿no? Desde hace
Crisis sanitaria. Bueno, pues todas soy sanitarias, pero bueno, todo lo de la pandemia, ¿no? El COVID y el confinamiento, pues no sé, a mí a veces digo, esto ha pasado realmente, esto pasó hace 3 años, ¿no? 4 años. Me sorprende a veces, ¿no? Pero bueno, eso fue. Yo leí un artículo de, no sé si lo conocéis, a Nacho López Goñi, un profesor de biología de la Universidad Privada, que es muy majo, pero es pues, muy bueno en estos temas, ¿no? De epidemias y tal, no sé. Pero lo explica muy bien, porque también es muy divulgador y tal. Y hablaba de que, bueno, que sí, que tiene que venir otra, ¿no? Que venía, creo que era por la gripe, ¿no? Explicaba un poco que una variación de la gripe a través de animales y tal, pero que esto no se acaba, ¿no? Que tendremos más, ¿no? Seguramente las gestionaremos de otra manera, mejor, peor, no sé. Crisis de seguridad, pues es una prueba técnica muy pedante para hablar de todos los conflictos armados que tenemos, ¿no? Y no solo conflictos armados, en Gaza, en Israel, que es tremendo, sino lo que, en mi opinión, lo que hemos perdido. O sea, hemos perdido. Israel está, y se puede opinar de muchas maneras, pero Israel está violando el derecho internacional sin ningún problema, pero sin ningún problema para ellos. Europa lo está violando en muchas cosas en Rusia. O sea, hay normas que han costado mucho hacerse, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, las relaciones a los derechos humanos, los tratados de derecho internacional humanitario, el derecho que se aplica en la guerra, ¿no? Todo eso se está violando impunemente, más que nunca. Pero sobre todo, no es el problema que se viole, que lo es evidentemente, sobre todo para el que lo sufre, sino la impunidad. O sea, es que me da igual. Es que a Netanyahu están a punto de condenarle a la Corte Internacional de Justicia por riesgo de genocidio, que es una palabra técnica, porque no se puede demostrar todavía que hay un genocidio, jurídicamente hablo, y lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia es, bueno, hay un riesgo y os pedimos medidas, que son medidas cautelares, ¿no? Preventivas, es, antes de que pase, te exijo que hagas esto. Es que les da absolutamente igual. Nunca les ha importado demasiado, también es verdad, pero en esos temas por lo menos disimulaban, ahora no se disimulan. Es que les da absolutamente igual. Y ahí, claro, entramos en otros temas y también, por supuesto, muy opinables, ¿no? Pero el papel de Estados Unidos, como siempre, está muy claro, en mi opinión, es más grave el papel de Alemania ahora mismo. No nada contra Alemania ni los alemanes, pero Alemania está bloqueando a la Unión Europea en varios temas muy serios. Y uno es, no solo, que ya es bastante lo que está pasando en Gaza, sino el no defender el derecho internacional, que ha costado muchísimo conseguirlo. Y entonces la impunidad, o el que puedas hacer eso y nadie te lo eche en cara, y nadie corte relaciones contigo y te sigan enviando armas, pues en general no es ya que te hagan cómplices, sino que estás cargándote ese sustrato, ¿no? En que, todo vale. Esto es como si alguien roba por la calle y dice, no, es que es lo normal, esto pasa, es que algo necesitaría, vale, pues puede ser que lo necesite, pero si aceptamos que se pueda robar, cuidado, nos estamos cargando un pilar básico, ¿no? Otra cosa es que haya que luego ayudar a esa persona o ver por qué ha robado, ¿no? Pero no. ¿Estáis de acuerdo? No le decís ninguno, ¿no? Sí. Bueno, estoy enredando un poco. Y yo creo que hay esto lo he añadido esta semana, o sea, una crisis pues también democrática e institucional. Y esto se ve mucho en cómo, quizá los que somos mayores, tenemos más, no sé cómo decirlo, yo tampoco me considero muy mayor, ni mucha experiencia, pero sabemos que hay alternativas a la democracia que son peligrosas y que han hecho mucho daño, ¿no? Entonces, que la democracia que tenemos aquí, el sistema democrático a veces tiene poco y deja mucho que desear, y la separación de poderes no está tan clara, y los poderes de los medios y detrás de los medios las empresas, lo que queramos, pero la alternativa es peligrosita. O por lo menos si alguien la tiene, que la diga, pero la alternativa, y en cambio se nota, hay mucha gente joven que habla, por mis hijas, muy ligera, a la ligera, de esto es una mierda, esto no. No tienen ninguna alternativa y al mismo tiempo tampoco son muy conscientes probablemente del riesgo que tienen, porque hay mucha gente, muchos poderes encantados de que se acabe con la democracia. La democracia al final no es, como digo muchas veces, no sé si esta frase supongo que no será mía, pero no es el poder, que ya es poco, que es mucho más que eso, el poder elegir a alguien, ¿no? Cada 4 años, tal, y dice, pues que la democracia es mucho más que eso, es que es el poder echar a alguien, igual es mejor, es poder echar a alguien cada 4 años. Por eso, por ejemplo, en América Latina, que pasa mucho en muchos países, que de repente el presidente dice, oye, yo lo viví en Perú, no con Fujimori, pero ha pasado después un montón de veces. Oye, la gente me quiere un montón, arraso en las elecciones, pues mira, vamos a cambiar la Constitución, ahora que tengo estas mayorías, y vamos a decir que yo me pueda reelegir. ¿No? En América Latina era un principio muy básico en todas las constituciones que los presidentes no se podían reelegir, como mucho una vez. ¿No? 4 años, pues 8 años en total. Pero ni siquiera a veces, ¿no? Ni siquiera se podían reelegir una vez. En Estados Unidos también, en Estados Unidos es 2 veces más. Aquí no hay límite. Pero curiosamente no pasa muy poco, ¿no? Pasa con Felipe González y con más, si no me equivoco.
Bueno, pero en estos países muchas veces tengo esta mayoría, cambiamos la Constitución y quitamos esta historia de que no me puedo reelegir. Me perpetúo en el poder. Una vez perpetuado, ¿qué haces? Pues empiezas a cambiar las cosas para que ya no ganen, no pierdan las elecciones nunca. Venezuela, etcétera, etcétera. Me da igual el país que sea. Pero bueno, creo que estamos también en un momento delicado en ese sentido, ¿no? Y sobre todo lo que os quería decir es esa idea de que se coquetea alegremente con cosas que a lo mejor son muy serias o nos parecen muy serias, ¿no? Vale, en esta idea de permanente crisis, y yo, claro, esto es como muy negativo todo, ¿no? Pero es lo que hay. Hay cosas positivas, pues también. Luego veremos alguna, seguro que las hay, bueno, seguro no, que las hay, claro que sí. Y lo que hay es poder y medios para cambiar las cosas, lo que no hay es voluntad. Bueno, pues ahí tenéis algunas ideas, ¿no? No sé, no quiero entrar en todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el concepto de seguridad, antes lo he pasado por encima, pero es preocupante, ¿no? La seguridad se basa en la militarización, ¿no? La seguridad es como la paz, ¿no? La seguridad es el sentirse seguro. El sentirse seguro no es solo por estar armado, por tener más armas que el de al lado, o que tu enemigo, ¿no? Eso ya también ha dado la justicia, igual que la paz, ¿no? La verdadera paz es la que da la justicia. La gente está bien porque se siente en una sociedad protegido, justo, donde se le reconoce, donde sus derechos se respetan, donde puede desplegar su personalidad, ¿no? Ellos y sus familias. Muchas veces la inseguridad viene de la pobreza, al final, ¿no? Porque los países más pobres son más violentos, ¿no? Porque, bueno, pues, he vivido en Perú, he vivido en Mozambique también, y ahí, por ejemplo, pues empiezo a ver, en Pamplona no todavía, pero en Madrid empiezo a ver cosas que he vivido en Perú. Grandes chalets con grandes vallas y policía privada y cámaras por todos lados, ¿no? Cosas que dices, ostras, qué manera de vivir encerrados, ¿no? Grandes urbanizaciones cerradas, ¿no? En México es muy conocido, pero en muchos sitios, ¿no? Al final es donde hay muchas desigualdades, si tienes mucho, ¿no? Hay muchas pobreza, y la pobreza cuando ve la desigualdad cerca también, lógicamente, pues quiere, ¿no? Y a lo mejor necesita, ¿no? Como lo decíamos antes de robar, ¿no? Pues ahí entremos a analizar el porqué, pero sin justificar, no estoy hablando solo del robo. Pero pues, al final son los países más desiguales y América Latina muchas veces se lleva la palma, por eso son los más inseguros también. Cuestiones que también, bueno, pues son de modelo de vida. La desigualdad genera esto y genera inseguridad. Pero insisto, la verdadera seguridad y la verdadera paz pues no está basada solo en el concepto policial o militar, ¿no? De la fuerza, que seguramente, ojalá pudiéramos decir que no es necesaria, pues, seguramente pues tiene su parte necesaria, ¿no? O sea, como disuasión, pero siempre que esté controlada, ¿no? De hecho, en derecho no es la extinción del Estado, ¿no? El monopolio de la fuerza. Es que haya alguien que controle la fuerza y que lo controle desde un sistema, a ser posible, democrático, contenido y con mucha responsabilidad. Pero son los poderes también, ¿no? El poder judicial que tiene que equilibrar y tal, ¿no? Esta palabra incertidumbre, desconcierto mundial, pues es que está en todo, como os decía al principio, ¿no? Ahí hay autores que ya tienen sus añitos, Bauman de San Muerto, se murió el año pasado, Ulrich Beck, súper interesantes, es un alemán, un sociólogo alemán, Ulrich Beck, muy interesante, lleva años también, pero al final habla de la sociedad de riesgo global, ¿no? Es un teórico que estudia mucho, sin hacer grandes teorías, como Jesús nos contaba antes, un poco el tema de esa globalización, que habla del cosmopolitismo, ¿no? Cosmopolitismo como idea de cosmos, ¿no? No de países ni internacional, ¿no? Internacional ya habla de internaciones, ¿no? Sino cosmos como población que habitamos un mismo espacio, ¿no? Y donde, bueno, pues tenemos mucho que ganar si vamos juntos, ¿no? Lo que pasa es que eso, cuando él escribió, por ejemplo, esta idea del cosmopolitismo global que se llamaba, era un momento de optimismo, ¿no? Se decía, oye, qué bien, porque parece que los derechos humanos pues, se van respetando más y se va reconociendo al final ese derecho internacional, esas normas comunes, ¿no? Que nos permiten ser humanos sin necesidad de que un Estado nos defienda. Pensar que el concepto de derechos humanos, que es la base de todo esto, para mí la cooperación, o lo que sea, pues creo que es lo que me mueve, ¿no? No es un concepto que tengo derecho a la vida, tengo derecho a desarrollarme, tengo derecho a tener una vida digna en todos sus aspectos, porque soy español, porque soy europeo, porque lo dice la Constitución, lo tengo por ser persona. Ese es el concepto de derecho natural, ¿no? Por ser persona, en el que yo por lo menos creo, ¿no? Eso luego hay que reconocerlo en las leyes y tal, pero es un derecho previo a lo positivo, a que se escriba, ¿no? Debería ser, la cosa es que eso se reconozca o no se reconozca, ¿no? Entonces eso lo tienes, cualquier persona lo tiene derecho a vivir una vida digna, ¿no? Tiene en distintas medidas, cada uno en función de lo que le corresponde, ¿no? Si vives en, como siempre digo, el mismo ejemplo más estúpido,
Si vives en Corray, tu derecho, perdón, en Corray, en Pamplona, tu derecho humano probablemente pase por tener calefacción en la casa. Pero si vives en el sur de Marruecos, pues igual no necesitas calefacción. Necesitas, para vivir una vida digna es otra cosa, ¿no? Es una tontería, ejemplo, pero los derechos si luego se aplican en la práctica de maneras diferentes, ¿no? Bueno, hay una competencia alta por los recursos naturales, un poco así, y luego a donde quería llegar, pues al final es la palabra que he intentado evitar hasta ahora, que es la pobreza, ¿no? Y es la palabra más clásica, desgraciadamente, y los que trabajamos en esto es una palabra que intentamos evitar, porque es como muy estigmática, ¿no? Que marca y eres pobre, y al mismo tiempo como muy negativa, ¿no? Es un poco, mientras que está de moda, un poco en mayúsculas, pues hablar de la desigualdad, ¿no? No es lo mismo, pero sí se parece, y sobre todo está muy relacionado. La desigualdad genera pobreza y la pobreza genera desigualdad. El concepto de desigualdad incluye un poco más esa visión de justicia. A mí no me parece justo, porque la pobreza, desde como dice, también incluye la cuestión de justicia, ¿no? La justicia de como seres humanos, lo que decíamos antes, ¿no? Los derechos humanos y todo, ¿no? Pero a veces cuesta más verlo, ¿no? La pobreza y la desigualdad, no se pueden separar. Esto es como, no sé, ahora que estamos en un entorno religioso, la palabra caridad, ¿no? La palabra caridad en el mundo de la cooperación está mal vista, porque suena a doy de lo que me sobra. A mí me parece muy justo, porque es precisamente lo contrario. La caridad es el amor y es dar de lo que tienes, no de lo que te sobra, sino de lo que es lo que te define, ¿no? Además, no quiero meterme en generales, yo no conozco, pero no. En cambio, en cooperaciones, esto es caridad. Claro, yo siempre me río por dentro y si puedo digo, joder, ojalá fuera caridad, ¿no? Ojalá, la caridad es lo mejor, es lo más. Pero claro, entendida en el sentido de das de lo que te sobra, ¿no? La caridad se contrapone a la justicia, o sea que no me he entendido. Pero bueno, pues aquí pasa un poquito también con la pobreza y la desigualdad, ¿no? La pobreza se ve con esos ojos negativos y a veces esto pasa en mi organización, por ejemplo, evitamos la palabra pobreza y a veces hacemos unas virguerías y unas tonterías mentales para no decir pobreza y unos juegos de palabras que dice, Dios mío, hasta que llega la nueva directora de comunicación y dice, leches, es que nadie nos entiende si hablamos de desigualdad. O sea, todos entendemos el concepto de desigualdad, pero no vemos las consecuencias, ¿no? De hecho, hay gente que te dice, con razón, empate, bueno, si hay mucha desigualdad, pero todos estamos aquí arriba, oye, pues que este tenga 2 millones y yo tenga 1 millón tampoco está tan mal, ¿no? Esto es absurdo y es mentira, no es así nunca. Pero, pues bueno, ya. Pero lo que hay es que esto genera pobreza, es que hay gente que está aquí abajo, ¿no? Mucha gente, y que cada vez hay menos clases medias, ¿no? Bueno, temas así sueltos, para analizar un poco el mundo, y esto tampoco es nada nuevo, ¿no? Potencias emergentes, ¿no? Esto es más viejo que muchas cosas, pero al final estamos continuamente con nuevas potencias, ¿no? En su momento era Brasil, y luego era la India, ¿no? Y luego incluso ahora se habla, pues oye, es que Nigeria o es que Sudáfrica, ¿no? Tienen mucho poder, ¿no? No digamos ya China la doy ya porque no es emergente, China ya es potencia evidentemente, ¿no? Pero es que hace unos años era Japón todavía, la que emergía era China, etcétera, etcétera, va cambiando, ¿no? Rusia, ¿dónde está? ¿Es potencia? Pues claro que es potencia. Rusia la habíamos quitado el mapa en muchos aspectos, ¿no? Pero Rusia tiene mucho poder, mucha fuerza y luego arrastra a otros, ¿no? Desgraciadamente, en algunas cosas, pues bueno, y además Rusia está con unas pretensiones, pues eso, si como lo que está pasando en África, Rusia está actuando en África de una manera muy complicada, ¿no? Esto no quiere decir que los demás hayan actuado muy bien ni que estén actuando muy bien, pero Rusia está interfiriendo en muchos gobiernos y además pues apoyando cosas muy tremendas y siempre desde un punto de vista de mercenarios, ¿no? La agencia Wagner esta, que se dedica a igual en Ucrania, si os acordáis el tipo este que hizo una especie de golpe de Estado, ¿no? Que luego murió en un accidente, pues este ha estado por África continuamente porque tiene cientos de mercenarios por ahí alimentando conflictos, ¿no? Pues, insisto, no hablamos de Rusia somos malos y Europa somos buenos, ¿eh? No va de eso, pero hay cosas que están mal, cosas que pueden estar mejor, ¿no? Bueno, esas potencias emergentes, como os decía, me lo salto. Pues de repente sube y de repente baja, ¿no? De repente, si os acordáis la imagen del Cristo corcovado en Brasil hacia arriba, pues de repente el Economist vuelve a decir, se ha hundido, ¿no? Se ha desinflado Brasil, pues porque al final es, bueno, emergencias de estas que no tienen una gran base detrás, ¿no? Lo cual no quita que sean países importantes y grandes, ¿no? Bueno, estos países, esto es un rollo y además no sé cómo no lo he quitado. Pero un poco
poco en esta línea, ¿no? Que países que de repente parece que van a tener mucho poder y mucha fuerza se hunden, ¿no? Porque muchas veces su fuerza viene al final de una globalización que lo que les ha hecho es jugar el juego dentro de la economía ya no es de grandes bloques, es una economía global y oye, tienen cosas que aportar y de repente generan empresas grandes. En España en determinados momentos ha tenido empresas que han sido muy potentes, ¿no? Telefónica era la tercera empresa de telecomunicaciones del mundo. Claro, también yo no me quedo nada, porque la bolsa miente, porque al final es expectativas, es donde quieras invertir y sube y baja, ¿no? Pero hay cosas que no son reales, ¿no? Telefónica ahora está pidiendo pasta porque no podía, ¿no? Tiene que meter al Estado a apoyarla, ¿no? Se ha disimulado, ¿no? Así el Estado no pierde el control, ¿vale? ¿No? Pasa que esta crisis, entiendo yo, ¿no? Para que sea ministro, y lo que necesita es inversores, ¿no? Y necesita fondos. Vale, entonces, bueno, pues ese sube y baja, ¿no? de potencias que también desestabilizan un poco el mundo. Por eso también es, vuelvo al principio, es un poco complicado establecer grandes teorías o grandes líneas, ¿no? En el sentido de que, y como digo ahí, pues el potencia ya no lo queda, ¿no? O sea, entonces los imperios, ¿no? El imperio español, el imperio inglés, el imperio el chino o en la India a su nivel, en sus sitios, pues el imperio francés, pues bueno, pues eran imperios, duraban, serían unos cuantos años al menos, unos cientos de años incluso, ¿no? Y ahora serán capaces de actuar en determinados sitios, ¿no? Ahora mismo es la economía la que actúa en determinados sitios, estos países todavía no pueden, ¿no? Estados Unidos ya no coopera tampoco, pero ahí sigue estando, y aparte que tiene, pues se llama el soft power, ¿no? El poder blando, y es la cultura, ¿no? La cultura de masas, la cultura rápida, la cultura de los McDonald's, la cultura de Hollywood, es de Estados Unidos, ¿no? La cultura de Internet, la cultura de muchas cosas, el idioma, y esto es lo que hace que Estados Unidos siga teniendo fuerza, pero su fuerza ya no se basa solo, que también, en el ejército, en la economía está muy internacionalizada. No es, evidentemente sigue siendo una potencia, pero quizás su mayor potencia frente a China, por ejemplo, pues es esa otra, ¿no? Y es lo que además le envidia al resto del mundo, ¿no? Lo que busca. Es como Inglaterra, el Reino Unido. El Reino Unido al final es el idioma, pero muchas cosas del Reino Unido, lo que pasa es que el Reino Unido siempre aparenta más de lo que es, siempre ha jugado de esa manera y le sale bien. Y es capaz de, con Estados Unidos atrás, ¿no? De estar presente en muchos conflictos, con muchos soldaditos y muchas cosas, pero vale. Entonces, ¿quién manda aquí en realidad? ¿Quién manda aquí? Pues, bueno, estos son portadas del primer mandato de Trump, y digo el primero porque parece que va a ganar otra vez, lo cual es muy deprimente, es tremendamente deprimente y da mucho miedo. A mí por lo menos me da mucho miedo, porque ya no disimula ni las formas este hombre, ¿no? O sea, si analizamos un poco cuál ha sido su historia, cuáles son sus declaraciones, porque además, no sé, yo por ejemplo siempre desconfío a veces, no de los medios, sino sobre todo de las redes sociales, de grandes titulares, ¿no? Titular que dice, Trump ha dicho no sé qué, pues ahora la bestia, voy a leerlo, a ver qué ha dicho. Joder, me pasan con muchos políticos, con muchas cosas que lees y dices, vale, está sacado de contexto, es la frase, los titulares de los medios son muchas veces falsos directamente, no sé, no tienen nada que ver con la noticia. Eso cuando hablamos de medios de comunicación, que hay algún periodista detrás o alguna periodista que, oye, tiene una cierta profesionalidad, formación y una cierta ética, ¿cierto? Y puedes saber de qué pecojea políticamente, pero ahí hay un medio, ¿no? Cuando ya hablamos de que mis hijas se informan en redes sociales y que no sabes quién está detrás de eso, ni quién se ha inventado eso, quién lo ha puesto, no. Yo a mi hijo estoy harto, tiene 17 años, y al pobre, vamos, me ha pasado y ya no me enseña las cosas, ¿no? Y dices, ¿sabes lo que va a pasar? No sé dónde. Y digo, a ver. Y le empiezo a decir, mira, le busco por todo y digo, esto está sacado de contexto, esto no es verdad, esto es mentira, ¿no? Desde cosas de deporte hasta que es continuo, lo que la mierda de bueno, lo que pasa es que con Trump ibas a leer y, joder, es que era casi más bestia lo que había dicho en verdad que el titular, ¿no? O sea, se cumplía. O sea, Trump, los titulares son reales. Da miedo. A mí me da mucho miedo, ¿no? Lo que da miedo también es el apoyo que tiene detrás, ¿no? Y el apoyo que tiene detrás es muy impresentable, en el sentido, ya no digo de leche izquierda, estoy entrando en el sentido de creer en un mundo en el que haya una cierta fraternidad, en el que compartamos cosas, en el que tenga sentido lo que estamos haciendo aquí de misionero, en el sentido de ir a otro país y preocuparte y trabajar por una realidad, ¿no? Y aceptar que de ese país puedan venir aquí, a pesar de que las leyes no se lo permitan, ¿no? Una visión pues abierta, ¿no? Pues yo creo que, de hecho, con mis hijas muchas veces hablamos de que al final no es un tema de derechas y izquierdas, sino de tener visiones abiertas o cerradas, ¿no? De ver todo en conflicto o verlo todo en oportunidad, ¿no? Que evidentemente sin ser iluso o naif, ¿no? De pensar que todo el mundo es bueno, pero al mismo tiempo de abrirte a las cosas, ¿no? Es algo que hay que potenciar mucho, ¿no? Cierto optimismo, sí, pero siendo realista. Bueno, pues como digo ahí, Mr. Trump la realidad supera la ficción, ¿no? Biden es que no me atrevo a decir nada, yo es que no entiendo nada. O sea, Biden es que no sé qué ha hecho. O sea, no veo grandes cosas, ¿no? Pues el tema de Gaza no me ha beneficiado desde el punto de vista más progresista,
porque no ha sido capaz de enfrentarse al lobby judío, que no es el ultraortodoxo. No sé si habéis visto imágenes en Estados Unidos, los grupos ultraortodoxos han estado en contra de muchas intervenciones. Aunque sabéis que los ultraortodoxos en Israel, no sé si os suena esto, no van al ejército. En Israel la gente hace 3 años de mili, hombres y mujeres, y obligatoriamente de servicio militar. Alguna de aquí la habéis hecho seguramente, ¿no? Seguramente tú no ayuda. ¿No? ¿Viste la mili? Sí. ¿Viste la mili? Uno por ahí. Pues bueno, tenía su cosa, ¿no? Pero en Israel son 3 años. Mi hija tiene una amiga israelí que es de origen ruso, que vive en Donostia, y bueno, curiosamente estuvo en su casa hace un año, en mayo del año pasado, en Israel. Estuvieron allí, ella vivía ahí, su marido es de San Sebastián de Donostia. En septiembre, esta chica, bueno, estando ella allí, le llamaron para hacer una semana de estando mi hija allí, justo unos días antes de ir, tenía que hacer había hecho ya el ejército 3 años, tenía que hacer como un recordatorio, un refresco, ¿no? Una semana de refresco militar. Y luego les contó ya en septiembre, del año pasado, 2023, les contó que se venían para España, y ella decía, yo tengo mucho miedo porque veo que esto va a explotar por algún lado. O sea, la situación, ¿no? Y lo contó, decía, lo he contado en el trabajo y la gente no me entendía. Y decía, no, es que me quiero ir porque veo que algo va a pasar. Pero, o sea, el 7 de octubre atacó jamás todo el pollo y todo lo que ha pasado. Pero bueno, no es una chica sionista, ¿no? Pero lo que quería decir es que los ultraortodoxos no van a la mili, no van al ejército, porque no reconocen el Estado de Israel. Todo esto se basa en el reconocimiento de los estados, y los ultraortodoxos judíos dicen que el Estado de Israel vendrá cuando venga el Mesías, que mientras tanto están peregrinando por el mundo. No son los más agresivos, son los salvajes en otros temas, pero no son los más violentos en este sentido. Entonces Biden se ha apoyado, o no ha sido capaz, en Estados Unidos, y lo que está pasando en las universidades, no sé si habéis visto, yo no he visto mucho, pero lo que he leído, pues al final viene de lejos, ¿no? Pero es algo que se ve, lo que pasa es que no tiene mucha fuerza, es muy espectacular de imágenes, pero morirá, ¿no? Pero no ha sido capaz de romper y poner las cosas un poco más claras, ¿no? En este tema. Teniendo en cuenta que tú puedes, o sea, y estoy por supuesto condenando no solo es una palabra vacía, condenar jamás, ¿no? Sino reconocer que eso es un horror, que eso no va a ningún lado, y yo además no lo justifico por ningún lado. O sea, podría haber pasado muchas cosas, y creo que jamás, en términos muy fríos, estaba buscando que pasase esto. Igual no esperaba tanto, pero estaba buscando cuanto peor mejor, ¿no? Yo provoco este ataque, nos atacan, la gente se va a enemistar más con Israel y va a crecer el apoyo. Jamás ahora mismo en las encuestas arrasaría en Palestina, también, todo el resto de Palestina. ¿Está financiado por el gobierno israelí? Bueno, soy una... el otro día. Sí, lo dijo. Yo estuve leyendo cosas. Es que es alucinante, sí, sí. Pero es esa línea, ¿no? Cuanto peor, mejor, por los dos bandos. No lo mismo, es que... Por eso también se dice, pues, a mí lo que más que me gusta entrar, y seguro que hay cosas en esta teoría, no de conspiración, pero sí de poner en duda, pero también se dice que cómo pudo jamás tan fácilmente el 7 de octubre hacer lo que hizo. Es que no había la frontera más lejana. Es que no había durante varias horas. Es que no sé, es que de verdad. Por eso que parecía provocado. Es muy fuerte. Es muy fuerte, sí, sí, sí. Y a Israel le interesa jamás, claro, lo que os decía antes de tener un enemigo. Si tú tienes un enemigo claro que puede ser culpable de todos tus males, claro, tenía ajustado en una posición, había sido juzgado, casi pierde el gobierno, pero yo creo que va más allá, ¿eh? También creo que en Israel hay algo que ya es patológico, ¿no? Y está en la sangre. Pero yo qué sé, es un temazo, Y lo malo, o sea, lo que iba en realidad, creo, es que ya no se trata de apoyar o no apoyar o lo que está pasando, que es tremendo, ¿eh? Sino, ¿y ahora qué? O sea, ¿y después qué? Si no, estamos todo el día diciendo alto el fuego, vale, alto el fuego, ¿y después qué? ¿Qué haces? ¿Qué va a hacer? ¿Qué plan tiene Israel para hacer con esa gente? ¿Echarlos a Egipto a 2 millones y pico de personas? Y Egipto no quiere ni de coña, claro. Egipto tampoco es fácil, pero es verdad que no está abriendo. El paso de Rafah es suyo. Ahí Israel no pinta nada. Pues no está facilitando que entren camiones, está costando mucho. Nosotros que estamos ahí, nosotros tenemos 30 personas dentro de Rafah, más o menos, que están trabajando. Son de allí, son gazatís, claro. Salió una por un tema familiar que tuvo que salir, eran 33, pues están 32. No ha muerto nadie, que sepamos, y bueno, pues es muy jodido, y nos cuentan, ¿no? Y mandan vídeos y cosas, y claro, al final a mí se me quedó grabada una cosa, ¿no? Cuando de repente hubo no sé qué, Israel impidió más la entrada de camiones, ¿no? Bloqueó los pasos. Pero claro, el de Rafah no es de Israel, estaba cerrado también por Egipto. Y decía, es que yo veo los camiones con comida. O sea, me está costando un montón, decían, alimentar a mis hijos, y estoy viendo que están ahí al otro lado de la vez, estamos hablando de un territorio, sabéis que Rafah es como el municipio de Teruel.
no la provincia, sino lo que es el término municipal de la ciudad de Teruel. Es como la mitad de Madrid, del término municipal de Madrid, que puede parecer muy grande, pero no es tan grande para 2,5 millones. Bueno, como Madrid, en el fondo es, pero ¿qué quiere decir? Edificios, no tan altos a lo mejor, pero todo el mundo amontonado. Si miráis en Google Maps es una pasada. Gaza tiene muy poquito, tiene terreno, en realidad, y luego es un puro desierto. Bueno, es que es un tema que no hay por dónde cogerlo, desgraciadamente, pero no nos podemos olvidar, ¿no? Pero lo que quiero decir es, incluso en términos fríos políticos, ¿no? ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué plan tiene Israel después de esto? Porque tiene que tener algún plan, porque es el responsable, ¿no? Porque los va a tener ahí. ¿Qué generas? ¿Crees que estás arreglando algo? ¿Crees que estás haciendo que los hijos de los que mueran no vayan a ser más radicales todavía y no vayan a buscar la venganza? Porque ¿de qué viene el ataque anterior? Viene de eso, ¿no? Pues ahora vas a tener mucho más. ¿Crees que la gente moderada que había, esto es al final lo que pasa siempre con estos conflictos, que los que pueden ser más moderados, al final acaban siendo más radicales, porque los conviertes en radicales? Y insisto, jamás a su nivel, pues probablemente financiado seguramente, porque también es increíble como jamás podía tener en Gaza. O sea, yo tampoco entiendo estas cosas, pero dices, ¿cómo puede ser un sitio cerrado? Yo he estado en Jerusalén, no he estado en Gaza, pero sí he visto lo que son las medidas de seguridad israelíes, son bestiales. Bestiales. A mí me tuvieron 2 horas, 4 horas en el aeropuerto de Barcelona. Fue mucho tiempo, porque yo qué sé si es por mi apellido Abad, que le sonaría árabe, o porque había estado en un país árabe, o algún lo que fuera. Estuvieron interrogándome en el aeropuerto de Barcelona, me sacaron, me metieron en una sala de creo que era de Mossad, eso, de la compañía aérea israelí, porque más volaba con la compañía aérea israelí, que luego me dijeron que había sido un error. Es que había un nivel, si vas a una compañía aérea israelí y no eres judío, les mosquea mucho. Y luego de repente el que me había estado interrogando, me había estado analizando los zapatos, me acuerdo de un escáner especial ahí, pero un rato lo movía, lo echaba de un lado para el otro y digo, ¿este tío qué hace mi zapato? Hijo, qué sucio. Bueno, pero al final le tenía detrás en el avión. Cuando aterrizamos en Israel, digo, oye, le tengo detrás, sentado detrás mío. En el avión al policía, que me iba de uniforme, que me había estado interrogando. Me sacaron de la fila al llegar a Tel Aviv y me volvieron. O sea, es una anécdota tonta, pero al final es esas medidas de seguridad tan bestias, ¿no? ¿Cómo se han podido saltar? Pues porque te interesa, que el otro... Pero bueno, estas son teorías que a mí me da un poco miedo. Bueno, claro, ya no estamos en el mundo de la Guerra Fría, que era bipolar, ¿no? Que eran 2 grandes polos, 2 grandes poderes, que estamos en un mundo multipolar, ¿no? Pues bueno, tenemos al zar, ¿no? Seguimos teniendo a China, al zar Putin, ¿no? Estos son de los que son portadas de Economist, que es la que marca un poco en el mundillo oficial y sobre todo económico de grandes empresas, ¿no? O sea, pues sus teorías, ¿no? Tenemos un mundo multipolar, pues multipolar, que significaría que hay muchos polos de poder. Multipolos, polos de poder. Bipolar, 2, unipolar, 1. Hay gente, yo tampoco lo tengo tan claro, que va a, bueno, hay una unimultipolaridad, ¿no? Una uni o una bi o una trimultipolaridad, o sea, no es multipolar, puede haber 2, 3 grandes polos de poder, y si hablamos en términos de estados, que yo voy a romper eso también, pues podríamos tener a Estados Unidos ojalá no, pero vamos a pensar en un futuro, de Trump o del parecido, y con todas sus virtudes y sus defectos, a una Rusia y luego pues lo que hay alrededor, ¿no? Pero, y luego pequeñas medias potencias, ¿no? En las que puede estar pues, la Unión Europea, que no acaba de arrancar, ¿no? Muchas cosas. Al final, desgraciadamente, estamos volviendo a cosas como clásicas en el sentido de que lo que manda es el Estado, lo que manda es el ejército, lo que manda es la economía, ¿no? Habíamos tenido un poco la ilusión de que lo que empezaba a mandar eran los derechos humanos, era la cooperación, eran temas culturales, eran esas alianzas de civilizaciones, y eso estamos, pues quizá, no digo en el peor momento. Es que, perdona, los derechos humanos es insoportable. Los derechos humanos no soporto el discurso de los derechos humanos. ¿Pero en qué sentido? Hay que cambiar de... que no hay quien se lo crea. Hay personas que creen que hay otros que han nacido para servirlos y se acabó. Y si miras la historia, ves un montón de cosas que son injustas, pero personas que se basan en una antropología distinta. Hay unos que creen que están predestinados para salvarse y si no somos si tú no eres de ese grupo, es que da igual, no llegas. Por tanto, pueden pasar muchas cosas justificables desde ahí. A mí no me interesa nada el discurso de los derechos humanos. Sí, de verdad. No me interesa nada. No me interesa lo que se dice de eso. Me interesa la igualdad de verdad de las personas, la igualdad desde la libertad, desde la libertad de ser
libres para. Las diferencias van a existir toda la vida. Toda la vida. Pero eso que se convierta en desigualdad es otra cosa. Es otra cosa. ¿Tanto? Sí, sí, hay una desigualdad natural. Es que, bueno, el problema de tu discurso es que estás tocando todo. Demasiadas cosas. Todo. No, a mí me gusta, pero me desazona. A mí no te lo digo para es verdad. todo lo contrario. Pero me interesa. Porque yo no veo esto. Yo no veo salida por ningún sitio. No lo veo porque si ya esto hunde sus raíces, no sabes. Si yo no veía todos los movimientos de independencia de estos países enanos de América Central que dividen y vencerás. Honduras es uno de ellos. Esto, ¿por dónde se coge? Es difícil, todos estos. Vamos a poner una bomba atómica, la tiene un muro bien lejos de París, tíralo en medio allá de donde tú quieras, pero no echa la mierda a otros. Es escandaloso lo de África, no sé, que Sí, no sabes por dónde empezar. No sé, estoy creando bloqueos. No. A ver, y soy optimista, no soy, cero, pero soy cristiano y esperanza toda, porque la batalla está ganada. Al final del tiempo está ganada. Pero optimismo, pensar que por decisiones personales humanas vamos a conseguir algo, no creo que pueda darse. No te entiendo muy bien, te entiendo y te respeto más. A ver, en mi opinión, si no nos queda eso, no nos queda nada, salvo lo que dices tú, pues la fe y al mismo tiempo esa batalla ganada que tú como lo dices. Pero eso no sirve a la mayoría de la gente. Yo creo que creo, en mi opinión, muy humilde, que si no tenemos derechos humanos no tenemos nada. Y es peligroso. No existe la nada. Se cubre, lo que tú decías, se cubre con otras cosas. Sí, creo que todavía hay un puntito, pero es en la línea que estamos pasando, que os decía antes, en la que hasta ahora era, yo no violo los derechos humanos. Vamos a poner un ejemplo muy típico. Cuba, Estados Unidos. Los dos se acusaban de violar los derechos humanos. Nadie decía, no, es que a mí me da igual porque lo hago porque yo no creo en los derechos humanos. Decían, no, es que yo potencio Cuba el derecho a la educación y el derecho a la salud, y mira que me lo cumplo y mucho mejor que en Estados Unidos, y la verdad. Digo, era porque ya no, pero lo era. Y Estados Unidos decía, pero no hay democracia, no hay libertad, no hay partidos políticos y torturas a la gente. Y yo decía, tú también nos torturas, mira cuántos menos tienes en la cárcel, todo lo que quieras. ¿No? Pero nadie decía, esto no es un derecho humano. Derecho humano, no os quedéis con la expresión, que es verdad, que es de esa prueba, porque es que hice la tesis doctoral sobre eso y pues, al final he vivido de eso casi. Pero es verdad que hay ¿qué significa detrás? Significa la igualdad. Significa que tenemos derecho por ser humanos. Un poco lo que os decía antes, pero es que eso no os quedéis con una teoría del derecho natural que todos has estudiado. ¿Dónde has estudiado? ¿La pública o la privada? La pública. También lo habrás estudiado, me imagino. El derecho natural o el derecho positivo. Es muy básico, pero al final, si no aceptamos que hay algo que se nos debe por el hecho de ser personas, y esto no es una expresión mía, es una expresión muy teórica y muy pensada en cada palabra, por el hecho de ser personas tenemos derechos, ¿no? Tenemos algo que se nos debe, que eso es un derecho. Esto es importante. Y además un derecho implica obligaciones. Voy dando la vuelta, pero voy a hacer lo que decías, en mi opinión, y es súper. Al final es como lo de un semáforo. Si uno cruza un semáforo en peatonal, en verde, no es porque tenga derecho a cruzarlo, que sí, es porque el que va en coche tiene obligación de parar porque está en rojo. Si no, tu derecho vale muy poco. O sea, vale lo que tardas en llegar al hospital, si es que llegas. ¿No? Tu derecho no es absoluto. Tu derecho se basa también en que otro tiene una obligación. Los derechos tienen obligaciones detrás. Y por esto, si queremos los derechos humanos, si realmente queremos los derechos humanos, y es lo que es frustrante, tendríamos que pensar que si la gente tiene derecho a una vida digna y no la está teniendo, hay alguien que está incumpliendo su obligación. Pero no olvidemos solo a los grandes poderes, a las grandes empresas que luego hablaremos, o a los gobiernos. Miremos también el poder que tiene cada uno. Yo a mis hijos también les digo muchas veces cuando tengo un hijo que es así, como muy liberal, ¿no? Y le entiendo y me gusta, de 17 años. Entonces me cuestiona muchas cosas, pues para llevarme la contraria, pero bueno, es listo y lo hace bien. Y tiene razón en algunas cosas también. Pero al final hay un punto que le digo, tú mira dónde está el poder. En un conflicto, mira quién tiene más poder. Pues busca responsabilidades. Israel puede tener muchas razones, pero tiene más poder. No sé quién lo decía el otro día, es una frase muy típica. Pues decir, ¿quién era? ¿Era alguien significativo? No me acuerdo. Algo muy básico, pero en el fondo decía, es que aquí no se trata de quién tiene la culpa, ¿no? Se trata de quién tiene la responsabilidad, porque no es lo mismo, lo decía un obispo, me parece que, ¿dónde lo leí? Me acuerdo. Puedes tener decir jamás ha sido tremendo, más allá de lo que hay detrás de eso, ¿no? Pero tú eres un Estado, tú no puedes actuar desde la venganza. Vuelvo al ejemplo de Israel, Israel actúa desde la venganza, es algo innato a los judíos. La
Antiguo Testamento, la venganza, ¿no? Con el ojo por ojo, diente por diente, que esa es otra cosa muy curiosa, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, era un avance social. Ojalá estuviéramos en el ojo por ojo, diente por diente. Ojalá. Es que ni siquiera. El ojo por ojo, diente por diente era si tú me quitas un ojo, yo te quito un ojo. Pero es que antes del ojo por ojo, diente por diente, si tú me quitas un ojo, yo te mato. Entonces era una proporcionalidad, una regla, la primera, que de hecho dice que es el principio del derecho, la primera regla del derecho internacional. Pero es que ahora ni siquiera estamos en el ojo por ojo, diente por diente. Es que se da por sentado que Israel se puede cargar a 34.000 porque han muerto 1.500. Y no es un tema de números, entenderme, pero sí es un tema de... Pero es que además digo, lo que quiero decir es, eres el Estado, que tienes la fuerza, ¿no? Entonces, eso es la línea que estamos pasando, en la que no se admite, ¿no? En la que se empieza a cuestionar es que esta gente no tiene derechos. Esta frase es nueva. O sea, esto que dijeron en generales israelíes y algún ministro de los salvajes humanos, me parece que les llamó a los palestinos, eso, al principio, salvajes humanos, al final, estás rompiendo una línea. Es que ni siquiera disimulas, estoy hablando de disimulo. Pero es lo único que nos queda. Y lo único que nos queda es poder decir, por lo menos, esto está mal, esto estás violando cosas. Podemos hablar en términos religiosos, pero no todo el mundo es religioso. Podemos hablar de igualdad de los seres humanos porque todos somos hijos de Dios. Pero eso no sale fuera de determinados sitios, desgraciadamente. O afortunadamente, no lo sé. Pero ¿qué nos queda? Que realmente aceptemos esto. Y esto ha traído mucho beneficio. Y hay ejemplos. La Unión Europea, dentro de todo este juego de hipocresías, pues es de las más hipócritas. Pero es verdad que todavía mantiene cierta coherencia en algunas cosas. Pero es que es muy peligroso el discurso, no me voy a meter contigo mucho, no sé, pero ese discurso de no hay nada que hacer. Entonces no es que parece hipócrita, no es que no tenga que haber. Claro que sí, pero es que es mentira, lo que se dice es mentira. Pero es mentira porque no lo cumple. Dice lo que dice, sí, estoy en contra del aborto, pero luego tiene bombas donde hay mujeres embarazadas. Sí. Los hijos no van a nacer. No es casi contra el aborto. No, está igual. Por eso digo. Entonces, vale. Claro que tiene que haber, lo digo con todas las comillas, pero lo que se dice de esto es absolutamente hipócrita, no hay por dónde cogerlo esto, es falso, lo mires. Ahora te entiendo bien, siempre lo ha sido, o sea, no nos asustemos. Claro, está siendo cada vez más. Pero es que encima tienen unos discursos, unos niveles de dirigencia, hoy mismo no tiene nada que ver, lo de la tauromaquia, quitan parece no el premio SETA, que estará su modelo. Pero una comunidad autónoma ya ha dicho del mismo partido que ellos van a hacer lo suyo. Es una irresponsabilidad. Eso no lo hacen estadistas, lo hacen impresentable. Es lo que tenemos. No son estadistas. Bueno, y eso multiplicado por 1000 en todas estas cosas, donde hay millones de vidas en juego. Es indecente. Vale, yo diría dos cosas. O sea, una es que es una hipocresía totalmente, pero no es nuevo, esto ha sido así siempre. Claro. Todo el mundo habla de derechos humanos. Yo que sé, la famosa frase de Nixon. Es un hijo de puta, pero es mi hijo de puta. O sea, es el mío, va conmigo. Es un hijo de puta, hablaba de dictadores, de presidentes de países latinoamericanos que ellos habían puesto. Decían, no, este es un hijo de puta, perdón por la expresión y por dónde estamos. Pero es el mío, le he puesto yo. Y va, su hijo puta me ayuda a mí. Entonces, es una hipocresía total. Eso está claro. Pero, donde quiero llegar es, si les damos ese discurso, o sea, en dos cosas. Una, yendo más arriba, lo que os decía, es que ya ni siquiera les hace falta ser hipócritas, eso es lo que a mí me parece más peligroso, porque ya no se disimula. Y el disimulo mueve sociedades, el disimulo tiene su cierta importancia. La justicia se basa muchas veces en la apariencia. Da igual, tú tienes mucho poder, pero yo tengo la posibilidad de condenarte, tengo la posibilidad de que parezca que vas a la cárcel, tengo la posibilidad de que tengas que esconder lo que haces, porque es malo, porque está malo, porque hace daño, ¿no? Usar las palabras que queráis. Pero, otra cosa, o sea, más allá de que ya ni siquiera usan la hipocresía, es que encima lo peor que nos puede pasar es que se apropien del discurso. Que esto ya está pasando, ya ha pasado. Pero vamos a hacerlo, vamos a dejar a renunciar a un discurso cuando no tenemos otro. O cuando es el único discurso, porque el otro es la angustia y además el apartarse. Es decir, pues ya está, a mi pueblo me encierro ahí, no hay nada que hacer. Esto es algo que las ONGs hemos contribuido muchas veces. Porque las ONGs damos un mensaje muchas veces de que todo está muy mal, dame dinero para que ayude, que está todo muy mal. Y en vez de comunicar los éxitos, muchas veces no comunicamos los éxitos. Siempre decimos que todo está mal. Lógicamente alguien dirá, ostras, pues sabes que no te voy a dejar, no te voy a dar dinero, no te voy a ayudar, no me voy a implicar, no voy a votar, no voy a ser socio, no voy a ser voluntario, lo que quieras, porque no consigues nada, siempre está todo mal. Bueno, pues esto no es así, no es siempre así. O sea, hay países que están saliendo adelante, hay sociedades que están saliendo adelante, o que estarían mucho peor si no hubiera este discurso de los derechos humanos en la práctica, no en la hipócrita, los derechos humanos en la práctica. Entiendo lo que dices de cansancio, de hartazgo, ¿no? Pero es que si nos quedamos, si se apropian de eso y nos quedamos solo con que encima ese discurso es suyo, pero no el discurso, sino lo que hay detrás, o sea, al final
muy importante es decir, oye, creemos en el ser humano igual con los mismos derechos. A mí no se me ocurre otra palabra, probablemente tenemos esa deformación, ¿no? Probablemente hay otra manera. Que sustituirla por ninguna otra. Bueno, pero has dicho antes muy bien, por ejemplo, la igualdad, ¿no? Somos desiguales en muchas cosas, evidentemente tenemos que serlo y menos mal, porque si no, hay aburrimiento, ¿no? Gracias a Dios somos desiguales, lógicamente, porque somos libres, porque somos diferentes culturalmente en muchos aspectos, ¿no? Pero tenemos claro, y yo ahí lo llamaría, entrar en la esta de los derechos humanos, que tenemos la misma dignidad, ¿no? y el mismo derecho a ser dignos y dignas. Pero bueno, hombre, hay ejemplos, no son solo ejemplos. Vamos a ver, yo qué sé, ejemplos positivos, pero sí, claro, hay que tener un poco de fe también. Ver que hace 2 meses un tribunal holandés, varias ONGs, entre la mía, Oxfam Intermón, en Holanda, hicimos una demanda judicial al gobierno holandés por vender armas a Israel, porque estaba contribuyendo a lo que la Corte Internacional de Justicia había definido como un riesgo de genocidio. El juez nos dio la razón y le ha prohibido, y todavía está, que Holanda, en Países Bajos, no le puede enviar lo que estaba enviando, que eran piezas de cambios para los aviones de Israel, los F-115. Bueno, puede parecer una tontería, pero eso se consigue con fuerza, con capacidad, con gente que te apoya detrás, y al final, bueno, pues seguramente los que están recibiendo los pepinazos a lo mejor han recibido uno menos, porque ha habido una avión averiado que no ha podido salir. Yo qué sé. A mí me parece más interesante el discurso que da algún país y el ejemplo, ¿no? En España ha habido un movimiento muy grande en su momento y el gobierno pues lo ha cumplido, de no vender armas a Israel. Lo ha cumplido, a lo mejor habéis leído. Esto también las ONGs a veces somos un poco con perdón, porque ha habido 2 excepciones, o había 2. Para vender armas un país tiene que autorizarlo. O sea, para que las empresas de un país vendan armas a otro, tiene que estar autorizado por el Congreso y por el gobierno, porque le puedes estar vendiendo armas a tu enemigo, aunque sea una empresa privada. Es una diferencia. En otros mercados donde es libre, en el mercado de las armas, afortunadamente, y después de muchos años de trabajo en muchas ONGs, yo entré de voluntario en Oxfam Intermón en el 98 y me tocó hablar en el Parlamento, explicando en el Parlamento de Navarra que no tenía ningún poder, pero hizo una declaración de apoyo que había que regular la venta de armas. Primero que había que hacerla pública, que se supiera quién se vendía armas, porque era secreto. Y después decir, oye, puedes vender armas en determinadas condiciones, y en determinadas condiciones no las puedes vender. Ojalá no se pudieran vender, pero... Y España es la 8ª potencia en vender armas, sobre todo munición. Yo esto tengo, no sé, vosotros que tenéis igual más experiencia, tengo el recuerdo de que Gamesa se dedicaba a hacer pistolas. Inicialmente os suena esto. ¿Alguien? Que Gamesa empezó haciendo pistolas, luego ya pasó a muchas cosas, y aerogeneradores y tal, las de Siemens. Y luego, bueno, España vendió unas pocas armas a Israel. En realidad, investigando, al final lo que vendió es munición de fogueo para unos temas que no eran militares, pero estaba dentro de esto y lo vendió después del 7 de octubre. Claro, eso se denunció y el gobierno español dijo es que era una licencia que se había aprobado antes. Una licencia de permitir vender a Israel. El 7 de octubre se bloquearon todas, pero eso ya estaba concedida. El gobierno español mintió en realidad, no fue diligente porque la podía haber bloqueado y no lo hizo. Lo curioso, os voy a decir, ¿qué vas a decir? Sí, me voy a preguntar, ¿la venta de armas es regulada? ¿Se regula únicamente la venta física o, por ejemplo, la inversión en empresas extranjeras que sí que financian empresas armamentísticas? De alguna manera es una tapadera y se permite, porque por ejemplo, o sea, la mayoría de bancos en los que probablemente ahora nosotros tengamos el dinero financian, no mandan armas directamente, pero financian empresas armamentísticas que igual están en Francia y que sí que envían porque ahí hay esa libertad. Carvada, ¿no? Se llama la campaña. Sí, con Carvada. No. O sea, esto se ha conseguido y no es mucho, pero se consiguió y algo sirve, por lo menos sirve para decir que lo están incumpliendo, que es lo que a veces pasa con las declaraciones de derechos humanos. Solo es el comercio, no es la inversión. Otra cosa es el poder que tiene la ciudadanía para decir, oye, estás invirtiendo, la Caixa estás invirtiendo en esto. ¿No? Sí, que sepas que, ¿qué pasa? Que las empresas de armas son muy listas también y siempre hacen cosas de doble uso. No es solo que no se ve tampoco seguridad. Que lo que no se ve tampoco duele, o sea, que la gente, quiero decir, por mucho que tú sepas que la Caixa invierte por el Santander en una empresa armamentística, la mayoría de la población no lo sabe y aunque lo sepas, realmente es algo que en tu día a día no te afecta, no lo sufres y pues un poco lo que hablábamos el otro día de los bloqueadores, ¿no? Pues como es algo que no lo siento, pues convivo con ello. Sí, o sea, en relación a, pues, a ver el sufrimiento y no hacer nada, pues es como sabes que esto está haciendo algo... O sea, eran técnicos, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Sí, o sea, no era en concreto eso, sino... Yo tengo un cambio, igual soy mayor, me hago mayor y veo todo que antes era mejor, pero me da la sensación de que nos pasa cada vez más. Igual
no sé si estoy de acuerdo. Y es más difícil también, o sea, quiero decir, no Pero, tener el dinero en un o sea, antes banco. nos escandalizábamos, ahora no nos escandalizamos por nada. Es que hay muchas cosas aquí que son sociología o psicología barata, que no tengo ni idea, pero al final es, yo me acuerdo que era pequeño, veíamos un telediario y decían, va a venir una escena ahora, decía la presentadora decía que puede herir su sensibilidad, esta frase. Y me acuerdo que mi madre me decía, ¡hala, chicos, fuera! Y entonces, bueno, te asomabas y tal, y hay un pie que se veía un cadáver ahí. Ahora mismo, o sea, ni te avisan, pero es que lo que se ve es tremendo, ¿no? Entonces te insensibilizas. Pero nos pasa a las ONGs también. O sea, nosotros tenemos un código de imagen, no nosotros, las ONGs en España, que casi todas las que han firmado el código, somos todas, que dice que no podemos sacar imágenes que generen desesperación, que generen la sensación de que la gente no es digna, ¿no? O sea, no podemos usar la imagen, conocéis la desgraciada imagen del niño muriéndose de hambre con el buitre detrás, ¿no? Famoso que el fotógrafo parece que se suicidó y tal. Esa imagen nunca la podríamos sacar las ONGs. Pero estamos cerca de sacarla, y algunas más que otras también, ¿no? Para dar pena y conseguir dinero. No estaremos sacando eso, porque la imagen del niño con los mocos sucios, esa imagen no deberíamos sacar, va contra nuestro código de imagen. Pero cada vez estamos apurando más por buscando dinero. Estamos compitiendo por abajo, esto es lo que pasa con todo, en las sociedades. O sea, yo creo que es difícil como apoyar movimientos globales como más orientados a los derechos humanos, porque creo que también el poder y la grandeza te hace más corrupto. Entonces creo que o sea, yo sí que tengo más esperanza, pero también, sobre todo, desde lo local y desde iniciativas más locales que veo que tienen como unos fines más puros que la ONU, por ejemplo, ¿no? Porque pues yo investigando también en el trabajo de El Sáhara, pues también descubres que la ONU igual no es tan limpia como parece, ¿no? Y que lleva 20 años perpetuando muchas injusticias y por unos o por otros no se acaba haciendo nada. Entonces, ver que África sigue siendo África después de 50 años siendo África y que se sigue hablando de negritos en algunos casos y ver que el BBVA, que es igual el banco que más invierte, o sea, no lo sé, pero en armas tiene Fundación BBVA que trabaja los objetivos del desarrollo sostenible, pues dices, pues mira, es que no creo... Nos publica artículos a nosotros de desigualdad y tal. Claro, es como que ya dices, pues no creo en los ODS, no creo en los derechos humanos, no creo en tal, pero yo sí que creo que desde lo local sobre todo, y no yendo como organizaciones tan grandes que al final pues acaban siendo organizaciones grandes, desde ahí es donde yo creo en los derechos humanos y en que una persona concreta pues viva de una forma más humana a costa de que igual yo pues ese día pues viva por debajo de esas cosas, o sea, de esa vida privilegiada de la que estoy. Ético de tu poder, ¿no? Sí. De consumidor, Pero más desde el día a día y desde lo local, que claro, el efecto de eso a largo plazo, pues como el sufragio universal, o sea, quiero decir, creo que también las cosas buenas tardan mucho más en llegar que las cosas malas, pero o sea, son todo en la vida, o sea, creo que la maldad es mucho más rápida que la bondad en general, entonces también confío en que a la larga, pasito a pasito, se vayan viendo cosas, que yo las vaya a ver, pues no lo sé, pero por lo menos... Pues tú los ves los demás y te No, pero pues bueno, por lo menos en mi mente intentar hacer lo que yo pueda, ¿no? Pues pasando quizás de estas organizaciones tan globales que te generan desazón, desde luego, eso es verdad. No, tienes mucho sentido lo que dices y ese discurso. Una o dos cosas, un poco en la línea de los dos, en mi opinión, o sea, es una más. En esto que decís, con toda la buena intención, es un triunfo de esos grandes poderes. Es que los derechos humanos, es que actúa localmente, oye, compra ecológico. Además, tú eres la responsable del cambio climático, entonces no lo dudes. Usted está mal, dices, yo no soy responsable del cambio climático, lo siento. Y además el cambio climático que producimos los ciudadanos normales es una mierdecilla. Y si lo producimos es por culpa de otros. No quita que tenemos nuestra responsabilidad y tenemos que actuar. Yo creo que hay mucho de educación, incluso de valores, eso es una cosa de fondo, ¿no? Pero hay un punto que es, cuidado, porque a mí me gusta, por ejemplo, la palabra, que es una palabra rara, ¿no? Lo local, ¿no? Lo global y lo local. Por supuesto que lo local, pero cuidado con decir solo lo local, porque es que es lo que les es lo que quieren. Quédate en tu pueblo, quédate en tu... Tú compras en el supermercado, en Fiare, tú es genial, o sea, yo lo vivo también, pero solo eso están encantados. Están encantados los grandes poderes. Encantados. Yo voy tanto a que si esta organización en general no te convence, pues salte de ella, pero sigue haciendo algo, aunque sea tú desde tu pequeña parte. Yo lo que voy es que las dos cosas, es que una cosa no quita la otra. ¿Sabes lo que veo? Pero claro, evidentemente uno tiene el poder que tiene, el poder lo tiene en lo local, en lo suyo, en su
familia, en su... Sí que pienso que al final es la educación, mira, que me vienen muchas ideas y no sé cuál nos interesan, pero... claro, una cosa muy rápida y luego otra. Has dicho Naciones Unidas, frase, me gusta mucho la frase así, un catedrático de Sevilla, muy famoso, sueco, que está muerto ya. Las Naciones Unidas no sirven para nada, pero si no existieran habría que crearlas. Es el único sitio donde se juntan todos los países del mundo a hablar. Eso es una pasada, viniendo de donde venimos. Que desde el 45 solo lo que queramos, que es una mierda, que existe el derecho de veto, que es todo un pufo o tal, vale, pero está. Por lo menos se puede decir que es un pufo. Si no es la ley de la selva, que ya estamos en la ley de la selva, pero por lo menos tiene que disimular un poquito. O sea, Estados Unidos se ha preocupado de vetar en el Consejo de Naciones Unidas y ser el único que lo veta, el resto se habían abstenido o habían votado a favor, una resolución de condena a Israel. Oye, se ha retratado. Esto es que es muy poco, ya lo sé, no puedo dar, me gustaría daros más, pero es muy poco, pero ahí está. Pero voy a otra cosa, lo que decías son anecdotillas de estas. No sé si acordáis de ¿cómo se llama el economista que se hizo famoso con la crisis la crisis ninja, que era del IES de Barcelona, uno mayor, que era muy gracioso, un señor muy mayor. Joder, Joaquín, no suena, era muy gracioso. Salía mucho en tertulias en la tele, así, explicaba la crisis financiera en Estados Unidos, de las hipotecas subprime y tal, lo explicaba muy bien. No me acuerdo, era un tío muy elegante, así, como que tenía 12 hijos de todos. Bueno, este señor explicaba en una anécdota que le leí, que en una charla pues, había contado la crisis y todo lo mal que estaba, y al salir una señora se le había acercado y le había dicho, qué triste, ¿no? O sea, qué desastre todo, y qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? Y el tío, y me pareció una frase muy brillante, no sé si es suya o no, pero le dijo, señora, no se preocupe del mundo. El mundo es una mierda, sí, está ahí como está. Pero no se preocupe del mundo que le deja a sus hijos, preocúpese de los hijos que usted le deja al mundo. O sea, en lo tuyo, en lo local, ¿no? O sea, es vital y muchas veces pasa por eso, no solo la educación, sino, por ejemplo, muchas cosas, ¿no? Yo con los que tengo hijos, tú supongo que no, y todavía tienes tu tiempo ahí, ¿no? Pero lo identifico a lo local, pero no abandonemos lo otro. O sea, te doy la razón, pero no abandonemos lo otro, porque están encantados. ¿Y ahí qué haces entonces? Bueno, a lo mejor no tienes que hacer nada tú, pero no lo desprecies, tampoco lo desprecies, no lo valores, no lo contrapongas, es que eso es lo que quieren, que lo contrapongamos. O sea, yo estoy todo el rato diciendo, no lo contrapongo, pero... esto no quita lo otro, Por eso digo que somos los ciudadanos y ciudadanas somos los responsables del cambio climático. Por favor. No. Que tenemos nuestra responsabilidad, que una parte, claro, pero no. Va a ser a la costa de poner, yo me he puesto placas solares en casa, me cae la cara de vergüenza por una parte. Yo digo que porque tengo pasta me puedo poner placas solares, encima me ayudan. Y me sale de lujo, ¿eh? Me va a salir, o sea, estoy pagando una mierdecilla de electricidad. Pero es un privilegio de ricos. Un privilegio de ricos el ser ecologista. Vamos a comprar comida, nosotros vendemos productos que son ecológicos, la mitad de ellos de comercio justo, ¿no? Pero, y desgraciadamente, fíjate, una cosa que a mí me duele y la digo con cierta vergüenza, estamos cambiando conceptos, conocéis la tienda de Osvaldo Intermont, de cosas de comercio justo, bueno, pues para intentar no perder tanto dinero, porque perdemos un montón de dinero y el dinero no es nuestro, que no pasa nada, porque al final es dinero que va el comercio justo lo que hace es que mucha gente pueda vivir dignamente de su trabajo. No es un proyecto de cooperación, no es una ayuda. Pero si pierdes dinero, es engaño. Si pierdes dinero, es decir, si estás teniendo que subvencionarlo, porque los gastos son mayores que los ingresos, finalmente estás haciendo creer a la gente en Bolivia que están viviendo dignamente de su trabajo, cuando en realidad se está subvencionando. Pero el objetivo es vivir dignamente de tu trabajo. Eso es local y global. Es local y no local, pero es global. Y en el fondo es que puedan acceder a mercados. Porque claro, bien que nos encanta venderles Volkswagen, ¿no? Que Navarra tenga la Volkswagen, y si Navarra dice, me voy a Eslovaquia. Pero bien que nos gusta quitarles a los demás también. O sea, somos muy liberales, no digo nosotros, sino en general el sistema, para lo que nos interesa, pero lo que nos interesa lo protegemos. Y subvencionamos a la Volkswagen, cada vez que amenaza con algo, más subvenciones, más ayudas, ¿no? Yo no digo que no haya que hacerlo, no lo sé. Pero curiosamente, luego en cambio no compremos tomates marroquíes, ¿no? Por lo que hacían los franceses con nosotros, ¿no? Yo hace poco que hubo unos camiones de tomates marroquíes que los tiraron, se me cayó el alma a los pies, porque dije, esto es lo que yo había visto desde pequeño que hacían los franceses, y nos parecía lamentable. Y ahora resulta que lo hacemos nosotros. No me meto con los agricultores, pero joder, está muy bien, les podemos vender ordenadores, les podemos vender coches, pero que no nos vendan tomates, que es lo único que tienen, que es lo que era España hace unos años. Bueno, a lo que iba, ya se me ha ido, que era el local que era aquí.
Bueno, son opiniones. Yo creo que es peligroso, el discurso es peligroso porque no hay otro, porque no hay alternativa y les interesa mucho. El discurso derrotista, que lo entiendo. ¿Cuál es el sujeto de esa frase? ¿El sujeto de esa frase? Sí. Traduce No por- les gusta. ¿A quién? ¿A quién? No les gusta. No les gusta. No les interesa que tú digas esto. ¿Quiénes son? Tienes que hablar aquí de potencias y tal. Bueno, yo no sé si Vale. o hay algo que es otra cosa. Porque la Agenda 2030 no lo has dicho todavía nada, supongo que hablarás. Es que no sé. me torra un poco. A mí sí me torra la Agenda 2030. Porque eso es, bueno, pero no por Vox. ¿Quién manda aquí? Yo he hecho la pregunta de Pérez. Bueno, Yo, después de tantos años de trabajar con misioneros y sin tener mucha formación en este tema, sí que he visto que las sociedades de bienestar nos han inoculado dos ideas. Una, no somos los responsables, ya que es tanta la cantidad de poder, de interés y demás, por lo tanto no soy responsable de lo que está ocurriendo porque no puedo hacer nada, que es la segunda idea. ¿No? Y eso se me impone, pero al mismo tiempo me justifica. Es inconsciente, pero me justifica. O sea, ¿por qué no hago más o por qué no cambio las cosas? Porque no puedo. Hay tanto interés, hay tanto... Y muchas veces me quedo abrumado por el misionero que llega a Kenia. Ya sabemos cómo es la situación, ya sabemos cómo está todo a nivel mundial, ya sabemos lo difícil que es cambiar nada, pero el tío no tiene que autoconvencerse de que se pueden generar cambios. Lo sabe. Y la pregunta que se hace, y es muy simple, es ¿por dónde empiezo? Sus expectativas son una, pues yo vengo a evangelizar, o yo vengo a... Pero luego llega y dice, no, aquí hay una injusticia muy grande y es que en Latinoamérica pues hay que crear grupos y asociaciones que defiendan. Y la última idea que se les pasa por la cabeza es que es imposible propiciar cambios. ¿Qué es lo que pasa? Que se mueven, se organizan y al cambio de los años han generado esos cambios. Y eso es lo que nos han robado en países de bienestar. Hemos delegado la responsabilidad en gobiernos, en grupos, en asociaciones y demás, porque ellos son los que pueden generar y al mismo tiempo me justifico. Pero es que se pueden producir cambios. es que hay muchas cosas, o sea, tienes toda la razón, en mi opinión, y voy ahora a esto, intentamos ir a esto, pero nos vamos de un extremo a otro, me da a mí la sensación, nos vamos de muchas cosas, nos vamos de, nosotros no podemos hacer nada porque nos han quitado el poder, es una excusa perfecta y tal, a todo lo tenemos que hacer nosotros desde lo local. Y está muy bien, pero es que ¿por qué tenemos que abandonar una cosa por la otra? ¿Por qué no podemos estar denunciando, pero por qué no podemos estar denunciando a esos malotes, a esos poderes, ¿no? Que como preguntabas y ahora vamos a ello también, o lo que yo veo? ¿Por qué no podemos estar denunciando eso al mismo tiempo que estamos actuando desde lo local? El cambio climático es muy claro. Resulta que al final somos eso, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas que cogemos el coche en vez de tal. Claro que sí, también lo somos, yo no lo niego. Y tenemos que cambiar desde ahí, seguro que sí. Muchas veces es, desgraciadamente, eso es lo que iba con las tiendas de uso interno, que van más ahora mismo el concepto, me toca mucho, esto es concepto tienda, va a, y intenta ir en un programa, porque es muy pequeñita y no da para mucho, pero aunque vende muy bien, la verdad, pero va más a siéntete bien, feel good, la asociación en inglés, en compañías, feel good, que no a estás haciendo que otra persona viva dignamente, que es evidente y es el objetivo, pero sinceramente a mí se me cae el alma a los pies de ver que la gente te entra a comprar panela porque es muy sana. Y está muy bien, pero te compran la panela porque está muy sana. Y está absolutamente igual quién la haya hecho, en qué condiciones en Paraguay, la cooperativa Mando Virar estén trabajando de maravilla porque son cooperativas, porque tienen acceso a un mercado, ¿no? Porque el que produzcan ecológicamente les produce un beneficio mayor porque se lo pagamos más alto, porque les damos una prima, ¿no? por tratar igual a hombres, porque el comercio justo trata igual a hombres que mujeres. Todo eso al comprador cada vez le dan más igual, le preocupa menos. ¿Por qué? Porque nos hacen salirnos de lo global. Y ahí entra el derrotismo total, no puedo cambiar nada. Claro que podemos cambiar. Nuestro consumo no es local solo, nuestro consumo también es global. Y no solo porque compremos café que aquí no hay, sino porque compramos muchísimas cosas que aquí no hay, y que además comprándolas aquí o de una determinada manera aquí en vez de aquí de una manera o aquí de otra, influyen muchas cosas que banco utilizamos, etcétera, etcétera. Pero no dejemos de denunciar, porque ¿tú crees que FIARE va a ser alguna vez, voy a ser muy bestia, puedo decir lo mismo de Osman Intermón, va a cambiar la banca mundial? Para nada. Entonces, ¿qué es? ¿Para que nos quedemos contentas y tranquilas? No. Una cosa no quita de la otra. Y la otra es seguir denunciando.
denunciando en una campaña a BBVA por estar financiando ahora mismo. Claro, es verdad que mi trabajo se dedica a hacer campañas para denunciar cosas y acabas un poco hasta las narices de ver que no cambias mucho y que además eres el que está todo el rato diciendo que todo está muy mal. Pero es que es así, todo está muy mal por un lado y por otro lado sí cambiamos cosas. Y os quería poner un ejemplo por aquí, antes de entrar en otro. Y va con tiene que ver con lo de los poderes, ¿no? ¿Quién está, cuando dices cuál es el sujeto, ¿no? La semana... Lo único.